muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Buenos días. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta sus hogares para compartir la palabra de Dios con ustedes. Un saludo muy especial a toda la audiencia de la radio, de la televisión, del internet, hasta donde llegue la señal, hasta allí donde tal vez en su teléfono, en su tablet, en su computadora, o en su radio, o en su televisor, nosotros podamos estar en este momento dirigiéndonos a todos. Estamos ya para dar inicio al estudio de una nueva lección de este trimestre que prácticamente está enfocado en el tema de la educación. Ya habiendo estudiado la primera de este folleto, la primera lección de este folleto, ahora nos vamos a introducir a la segunda lección, que tiene por título Principios de Educación. Pero lo voy a desarrollar con mi esposa María Elena. Buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días, querido pueblo de Dios. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente en este estudio tan interesante. Así es que vamos a ponernos de rodillas para pedir la bendición de Dios en esta mañana para este estudio. Amado Padre Celestial, muchas gracias te doy en esta hora, Señor, por el privilegio de la vida. Muchas gracias, Padre, porque estamos aquí listos para estudiar tu palabra. Te suplico, Padre, que su Espíritu Santo pueda estar presente con nosotros, que Señor nos llene de sabiduría y entendimiento, ya de que tú eres la fuente de esa sabiduría que tanto la necesitamos. Querido Dios, abre nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos estar dispuestos, Señor, a que tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas y que nuestro carácter también, Señor, a través de tu palabra, pueda ser transformado y semejante al tuyo. Bendiga este estudio, Señor, quédese con nosotros. Pedimos una bendición muy, pero muy especial por todos nuestros amigos y hermanos que están escuchándonos, que nos están viendo en diferentes partes del mundo. Les suplico, Padre, que también su Espíritu Santo esté con ellos, que los lleve a toda verdad, Señor, y que podamos ser obedientes a su palabra. En el nombre de Jesús lo agradecemos y lo suplicamos todo. Amén. Amén. Principios de educación, como dije, es el título de la lección para esta semana. Y cuando hablamos de principios, estamos hablando de verdades inherentes a la educación, valga la redundancia. Cuando nosotros hablamos de verdades en relación al tema de la educación, encontramos que es prácticamente la educación muy distinta a lo que el mundo nos enseña como educación. Nosotros encontramos primeramente que la educación se fundamenta en la sabiduría y el conocimiento. Pero ¿a dónde, María Elena, nosotros debemos ir para encontrar esa sabiduría y conocimiento de manera que podamos decir estoy siendo educado o por la gracia de Dios me he educado? Bueno, hermanos, vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras acerca de esto. Leamos en Proverbios capítulo 9, versículo 10. Nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Como podemos ver, aquí está definitivamente la fuente de toda sabiduría. Y el libro Consejo para Maestros nos dice que algunos colocan la educación después de la religión, pero la verdadera educación es religión. Por lo tanto, la Biblia debería de ser el primer libro de texto del niño. Y de este libro, los padres han de dar sabias instrucciones. La palabra de Dios ha de constituir la regla de la vida.
y de ella los niños han de aprender que Dios es su Padre, y de las hermosas lecciones de su palabra han de adquirir un conocimiento de su carácter. He ahí la importancia, porque es necesario que nosotros eduquemos a nuestros hijos en el temor de Jehová, para que ellos puedan ser sabios en toda su vida, de su existencia. Interesante ese pensamiento. Ahora, a mí me impacta el hecho de que la Escritura diga de que, pues, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Porque mucha gente hoy en día, pues, es alabada por su sabiduría terrenal. Mucha gente, pues, es reconocida como sabia, como erudita, pero no tienen temor de Dios. ¿Será que realmente entonces han alcanzado la sabiduría por los conocimientos que puedan haber adquirido? Hermanos, debe la sabiduría estar entrelazada con el temor de Dios, que no es otra cosa que el respeto a Él. Miren ustedes, la fuente de la sabiduría está en respetar a Dios. La inteligencia consiste en conocer a Dios, pero un conocimiento no tanto intelectual, sino relacional. Cuando tú, mi hermano, tienes esa relación con el Altísimo, cuando tú, mi hermano, tienes ese concepto de reverencia para con Dios, básicamente has iniciado ese camino a la sabiduría. Has encontrado la fuente de la sabiduría. Ahora profundiza, mi hermano. Ahora crece en eso, en temor a Dios, en conocer a Dios. Crece en eso y más sabio te vas haciendo. Recuerda que la sabiduría, más que la adquisición de conocimientos, tiene que ver con juicio, es decir, con una forma juiciosa de vivir, con una manera juiciosa de comportarse, con una manera juiciosa de saber hablar, de ser prudente, de saber actuar. La sabiduría, si bien es cierto, los conocimientos que se puedan obtener académicamente son importantes, mucho más importante, hermanos, es la manera como se conduce la persona. Una persona que tiene buen juicio en su manera de razonar, en su manera de actuar, de hablar, de vestirse. Hermanos, esa persona, ¿dónde adquirió esos hábitos? ¿Dónde adquirió esos principios, esa forma juiciosa de actuar? Sin duda, la ha adquirido en Dios. Pero si tú ves, no toda la gente tiene esa manera de ser. No toda la gente tiene esa manera sabia de actuar. ¿Por qué? Porque muchas veces no se respeta a Dios y no se busca conocer más de Dios. Así que si la educación se fundamenta en la sabiduría, la persona que dice ser educada o que dice que está siendo educada, no lo puede decir ni puedes asegurarlo, a menos que sea, hermanos, basado en el temor de Dios y en el conocimiento de Dios. Allí se fundamenta la sabiduría, en Dios. Y esto, María Elena, es todavía pues respaldado por el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Claro. Miren lo que dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 2 y 3. Nos dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué hermoso texto este, porque aquí está básicamente implícito
Esto es completo. Y es que la verdad, hermanos, que el gran propósito de toda la educación y disciplina de la vida es volver al hombre a la armonía con Dios, elevar y ennoblecer de tal manera su naturaleza moral que pueda volver a reflejar la imagen de su Creador. Y solo cuando nosotros definitivamente nos eduquemos en la palabra de Dios, entonces vamos a encontrar y ser consolados nuestros corazones y vamos a conocer el amor de Dios hasta alcanzar, dice aquí, todas las riquezas del pleno entendimiento. Y vamos también a encontrar esos tesoros escondidos de la sabiduría y en el conocimiento de nuestro Dios. Aquí nosotros miramos que la sabiduría es presentada como un tesoro. Y se nos dice dónde está la mina. ¿Dónde está la mina para encontrar ese tesoro? Y la mina dice que es Dios el Padre y Cristo. De manera que cuando en el otro texto que leímos nos decía que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, Pablo amplía y dice, Jehová es Dios el Padre y Cristo. Y ellos son la mina donde la sabiduría se puede encontrar como todo un tesoro. Hermanos, nosotros miramos aquí cómo aprender de Dios aquí en su santa palabra. Cómo meterse uno más con el Señor, a relacionarse con Él. Es, hermanos, como a uno verdaderamente lo va a llevar a ser sabio en la vida. Qué interesante que el conocimiento, dice, el entendimiento, es algo como una riqueza que solo se puede encontrar en Dios y el Padre. En ellos, dice, están escondidos los tesoros. Por eso digo que es una mina. En ellos están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres tú, mi hermano, adquirir conocimiento? ¿Quieres tú adquirir sabiduría? Mira, búscala en el lugar correcto. Se llama Dios el Padre y Cristo. Ellos son la mina. Así entonces queda bien fundamentado, hermanos, esto de la educación, que a dónde verdaderamente es que se fundamenta, valga la redundancia, que es en la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Qué nos dice el don de profecía? Bueno, el libro La Educación, página 14, nos dice, así como la luna y los planetas de nuestro sistema solar brillan por la luz del sol que reflejan, los grandes pensadores del mundo, en lo que tengan de cierto su enseñanza, reflejan los rayos del sol de justicia. Todo rayo del pensamiento, todo destello del intelecto procede de la luz del mundo. Así es que nadie puede ser sabio en su propia opinión, sino que Dios es el único que ha proveído esa sabiduría a todas estas personas inteligentes que han sobresalido en este mundo. Y es interesante que dice, en lo que tenga de cierto su enseñanza. Sí. O sea, no necesariamente todo lo que pretendan saber, pues viene de Dios. De Dios, es claro. en lo que tenga de cierto su enseñanza. Y en lo que tenga de cierto su enseñanza, reflejan los rayos del sol de justicia. Y todo rayo de su pensamiento y todo destello de su intelecto procede de la luz del mundo. Claro. Esta declaración que está en la Educación, página 14, lo que está presentando es, pues, la confirmación de lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, de que Dios es la fuente de todo. Nadie, hermanos, pues aunque se jacte, ¿verdad?, de su habilidad para, pues, enseñar o conocimientos que haya adquirido, pues básicamente los tiene, si es cierto lo que enseña, por su propia iniciativa o por su propia fuente. Eso, por la gracia de Dios, es que lo ha tenido. Es de allí de donde se ha derivado. Bueno, ¿y cómo es que el Señor imparte, María Elena, esta sabiduría, pues a los seres humanos, a los mortales, como dice aquí la pregunta?
Vamos a ver eso en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6. Y nos dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Bueno, hermanos, aquí vemos que la forma de impartir esa sabiduría, dice que esa sabiduría viene de la boca de Jehová. Viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Y dónde encontramos esas palabras que han salido de la boca de Jehová? En las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros tomamos tiempo para estudiar y estar cerca de nuestro Dios a través del estudio de su palabra, entonces nosotros encontramos que esa es la fuente de la sabiduría, es la palabra de Dios. Por eso es que si queremos adquirirla, pues aquí, hermanos, la boca de Jehová lo ha hablado. Aquí nosotros en este hermoso libro llamado Biblia, aquí es donde nosotros vamos a recibir esa sabiduría de lo alto. ¿Cuánto deberíamos, hermanos, apreciar la palabra? ¿Cuánto deberíamos nosotros fundamentarnos en la palabra, creer en la palabra? Porque de allí es donde proviene la sabiduría, como decía mi esposa en la primera declaración que leyó, el libro de texto, donde nosotros oímos la voz de Dios, es la Santa Biblia. No dejemos para nada, hermanos, de estudiar la Biblia. Y creo que en esto es donde tristemente, pues la sociedad ha fallado. Y especialmente los gobiernos con sus supuestos ministerios de educación o con sus supuestas secretarías de educación han fallado. ¿Por qué? Porque han pretendido educar al hombre basado solamente en los textos que tienen que ver con la ciencia secular y han dejado la verdadera ciencia de la educación que se basa en la Biblia, en la boca de Jehová. Bueno, el Salmo 32:8 todavía amplía esto, ¿no es cierto? Sí, nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Bueno, hermanos, la verdad es que el carácter de Cristo es el único modelo perfecto que hemos de copiar. El Señor vino a este mundo y por 3 años el Señor enseñó cómo debe de ser nuestro carácter, cómo debería de ser el modelo de vida que nosotros deberíamos de llevar, el modelo de educación. Y el Señor siempre ha estado interesado en nuestra educación, en cómo enseñarnos a poder vivir una vida de amor, una vida llena de paz, una vida llena de tranquilidad, una vida con sabiduría ante tanta dificultad. El Señor vino a este mundo para ser nuestro ejemplo y por lo tanto no podemos tener otro maestro que el maestro de maestros, que es Cristo Jesús. Me gustan estas palabras. Te haré entender, te enseñaré. Bien personal, ¿no sienten ustedes que Dios está hablándonos? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Así es como Dios, hermanos, le va enseñando a uno a ser sabio. Miren, la sabiduría hace que incluso cuando uno ha cometido un error, lo reconozca y pida perdón. Pero el que es insensato, el que es necio, muy educado puede ser de acuerdo a los hombres, pero no se atreve a pedir disculpa, a pedir perdón a nadie. Hermanos, el sabio es aquel que evalúa su conducta, mira dónde falla, reconoce su error y pide disculpa. Pide a Dios prudencia, porque sabiduría, el término significa prudencia, significa instrucción. Hermanos, ¿cuánto necesita uno esto en la vida? ¿Cuánto uno, a pesar de que pues tenga los títulos que pueda tener, lo más importante es tener prudencia, tener esa instrucción para poder uno vivir como un verdadero ciudadano, un verdadero cristiano? Y qué bonito cuando dice que eso solo se adquiere de Dios. Por eso te haré entender
te haré enseñar, fijaré mis ojos en ti. Ah, qué hermoso esto, hermano. De manera que si así es como Dios enseña, si así es como Dios imparte la sabiduría de su propia boca, enseñándonos, haciéndonos entender, fijando en nosotros sus ojos, hermanos, creo que hace rato debimos haber, ¿no creen ustedes?, desarrollado esa relación con Él para poder recibirla. Esto debe quedar muy claro, hermanos, cuando de ser educado se trata, que hay que buscarla en Dios y hay que inculcársela a nuestros hijos, a nuestros nietos y a toda la gente que podamos. Mira, la mejor educación es la que se obtiene de Dios en su santa palabra. No digo que no vas a ir a la escuela, no digo que no vas a adquirir la ciencia de la educación del hombre, pero la verdadera ciencia de la educación es la que sale de la boca de Dios, mi hermano. Bueno, esto todavía el don profético lo viene a respaldar más, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Mira, nos dice siempre en el libro de la educación, página 14, cualquier ramo de investigación que emprendamos con el sincero propósito de llegar a la verdad, nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas y por medio de ellas. La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, lo finito con lo infinito. El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepuja toda estimación. Interesante. La verdad, hermanos, es que estos principios de educación son básicamente completos, porque incluyen la mente, el cuerpo, el alma, lo físico, todo completamente. Dice que cualquier investigación que hagamos y que con el sincero propósito de llegar a la verdad, el Señor va a estar allí, su Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad, y esta mente finita que tenemos, pues el Señor va a hacer con su sabiduría infinita que nosotros podamos encontrar la verdadera sabiduría. Pero María Elena, una persona que dice que es sabia o que dice que pues ha logrado ya alcanzar la sabiduría, si no guarda los mandamientos de Dios, ¿será cierto que él ha alcanzado? ¿Qué relación tiene la ley de Dios con la sabiduría según el verso de memoria, el versículo de memoria? Bueno, mire lo que dice el versículo de memoria, se encuentra en Salmos 111:10 y nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces quiere decir, hermanos, que si nosotros practicamos los mandamientos de Dios, si nosotros procuramos entenderlos y estudiarlos como Dios quiere que sea de la mejor manera y para ponerlos en práctica, de esta manera entonces nosotros vamos a encontrar la verdadera sabiduría. Y de ahí dice el temor de Jehová, dice es el buen entendimiento, y de esa forma al practicar estos 10 mandamientos es la única manera en que nosotros vamos a tener tanto el temor a Jehová como la sabiduría divina. Así que un llamado a todos los que puedan estarnos escuchando o mirando a poner por obra los 10 mandamientos, a poner en práctica la obediencia a la santa ley de Dios, porque los que lo hacen en alguna manera están adquiriendo sabiduría, pues esos mandamientos son la expresión del carácter de Dios. Cuando tú, mi hermano, estudias la santa ley de Dios y te comprometes a vivirla, tú ahí estás permitiendo que Dios estampe sobre ti su carácter, porque esos mandamientos te enseñan una forma de vida que es sabia. Nadie que diga que es sabio, pero ignora los mandamientos o los pisotea, lo es entonces en realidad. No es sabio en el sentido real de la palabra, porque el sabio respeta las leyes de Dios y los mandamientos
los pone por obra. Así que Dios nos ayude, hermanos, para que estos principios de educación que vamos a estudiar esta semana, empezando con de fundamentarnos en la sabiduría, en el conocimiento de Dios, en el temor de Él, en la obediencia a sus mandamientos. Oh, hermanos, Dios nos ayude para que este principio lo arraiguemos en nuestra vida. Porque como dice aquí la última nota de Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 248. Bueno, no la última nota, la primera que está después del versículo de memoria, que no debiéramos, dice, perder ni por un momento el objetivo por el cual estamos teniendo una educación, que es desarrollar las facultades y dirigirlas de tal manera que puedan ser más útiles y bendecir a otros en la medida de su capacidad. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 248. Si nosotros, hermanos, queremos ser útiles y bendecir a otros en la medida de nuestra capacidad, bueno, esto solo lo vamos a conseguir si hemos alcanzado la sabiduría correcta en el Señor. Y la sabiduría correcta en el Señor es también ser útiles a la gente. Es, hermanos, que las facultades estén dirigidas hacia el servicio a Dios en primer lugar y el servicio a nuestro prójimo. Así entonces vamos ahora a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, a fundamentarnos en la sabiduría y el conocimiento de Él, para que entonces verdaderamente experimentemos la educación verdadera. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre nuestro que moras en los cielos, te damos gracias por enseñarnos dónde se encuentra la verdadera educación, que es en la sabiduría y el conocimiento del Altísimo. Amén. Cuánto, Señor, nos alegra esto, porque por tu gracia estamos cada día buscando, Señor, educarnos en tu palabra, buscando esa sabiduría y conocimiento en ti. Nos alegra, Señor, que por lo menos cuando todos los días estudiamos esta lección, nosotros pues encontramos que la fuente, que la mina está llena de tesoros, y que la sabiduría y el conocimiento se adquieren siempre solamente de ti. Desde que estas lecciones, Señor, hemos estado transmitiéndolas aquí por estos medios, testimonios salen a la luz de muchos que las oyen diciendo cuánto aprenden, cuánto, Señor, llegan a conocer de ti y a querer imitar en la vida lo que tú enseñas. De manera que, Padre, gracias damos hoy por haber encontrado en ti la fuente del conocimiento, la fuente de la sabiduría. Amén, Señor, ayúdanos a mostrar que somos sabios respetando tus leyes. Ayúdanos a mostrar que somos sabios respetando tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a adquirir de tu boca tus dichos. Ayúdanos, Padre, por favor, a que entendamos en qué consiste la verdadera educación, siendo sabios cada día, conociéndote cada día en tu santa palabra. Amén, Gracias, Señor, por enseñarnos y por darnos el primer fundamento o el primer principio de la educación. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.